la semana política, los temas que mueven a Chile y generan debate. Hablemos el lunes, solo por ADN. Conduce Mauricio Hoffman. Bueno, estamos de vuelta en ADN hoy, lunes 2 de mayo, son las 9 de la mañana con 8 minutos. Tenemos en Santiago a esta hora una temperatura de 14 grados y 2 décimas. Y vamos a iniciar, como cada inicio de semana, ya se los decíamos, un nuevo panel de discusión acá, bajo nuestra consigna. Hablemos el lunes, ¿no? Ese típico dicho que se dice cuando va terminando la semana. Hoy el lunes hablamos. Bueno, aquí estamos el lunes para conversar con el senador del MAS, Alejandro Navarro, con la senadora de Amplitud, Lili Pérez, con el diputado de la UDI, Patricio Melero, y con el expresidente del PS, académico Gonzalo Martner, a quienes damos la bienvenida. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Feliz de estar acá. Eso académico... político también. Político, académico, ex subsecretario, ex presidente del partido, político y académico, ¿no, Gonzalo? Ustedes antes estaban en el mismo partido, ¿no? Sí, pues. Ahora Carlos fue socialista, 26 años. Pero ahora no. ¿Cuánto tiempo tiene el MAS ya? 5 años. 5 años ya. Y hoy con un nuevo dirigente, pero le estábamos preguntando ahí justamente por el comité político que viene, ya no está yendo a los comités políticos, Alejandro Navarro dejó la presidencia del partido. Así es. Y así que lo tenemos aquí en un juego completo. Bueno, hay harto que conversar, Mauricio. Mucho, esta semana, y quiero partir justamente por la reforma laboral, el escenario que quedó dando bote ahí, ¿no es cierto?, que dejó en suspenso esta reforma luego del fallo del Tribunal Constitucional. No conocemos el contenido del fallo, pero sí la dirección del fallo, que simplemente detuvo, ¿no es cierto?, y paró una componente fundamental de la reforma como es la titularidad sindical y la extensión de beneficios de alguna manera. El gobierno está en un dilema, lo hemos comentado desde que esto se conoció hasta hoy día mismo en la mañana. Se está conversando a esta hora en el Palacio de la Moneda porque hay consejo de gabinete. En cualquier minuto les advierto que podemos tomar contacto con la sede de gobierno por si sale el consejo y hay alguna declaración ahí de la presidenta o de los ministros, porque lo que se espera justamente es una definición: veto presidencial, que puede tener distintas formas o modalidades, o ley corta, una nueva legislación que no con la premura del veto pueda discutirse para salir del entuerto en el que quedó la reforma laboral. A ver, parto por los que están en el Parlamento, y partiendo por la Cámara, que es la de origen, diputado Melero. ¿Usted qué esperaría desde la oposición que ocurriera? Porque el gobierno va a insistir en tratar de restablecer al máximo lo que se perdió en la reforma laboral. Mira, a mí me gustaría que el Consejo de Gabinete de hoy día en la mañana, más que estar viendo cómo sale del tema la reforma laboral, estuviera preocupado del tema más grave de la semana, que fue el altísimo aumento del desempleo. Me ha llamado profundamente la atención que están distraídos en la reforma laboral y no están viendo las cifras de desempleo sobre un 9% y con una proyección, Mauricio, de aumento de la cesantía en el país muy grave. Y no veo reacción. Pareciera ser que el tema del desempleo es un tema secundario y debería pasar a ser prioritario. Hecha esa salvedad, yo creo que el camino no es el del veto. Porque le van a pasar dos cosas al gobierno. Una primera, que el plazo se le vence el 7 de mayo para presentar un veto. Y el fallo del Tribunal Constitucional va a salir el 9, es decir, presentarían un veto sin conocer el contenido en detalle del fallo del Tribunal Constitucional. Yo creo que lo que debería hacer el gobierno es incorporar a la reforma laboral aquellas materias que el Tribunal Constitucional rechazó por ser inconstitucionales y aprobar el proyecto de ley con esas modificaciones. Tienen que arreglar como 10 artículos que tienen incidencia en el tema de la titularidad y en algo de la extensión de beneficios, y después presentar una ley corta, llámenla como quieran, digamos, para plantear, obviamente espero ahora sí, dentro de la Constitución, porque, déjame hacer tu comentario, las mayorías que la nueva mayoría tiene en el Parlamento sirven para todo, pero salvo para pasar por sobre la Constitución y la ley, ¿no? Ese es el elemento que tienen que tener presente, y yo espero que vayan por este camino y no por el del veto. Eso último, en todo caso, da la impresión que estaría zanjado porque la propia presidenta dijo el fallo, claro, no lo compartimos, pero se acata. Y la propia ministra Rincón eso también... todos los gobiernos. Los fallos que no le gustan. Claro. Y zanjó también el tema por cualquier duda que pudiera haber en cuanto a que obviamente no se puede insistir en lo mismo que ya se vetó. Senador Navarro, ¿cómo lo ve usted desde la nueva mayoría? Mira, yo creo que la UDI va a insistir en fortalecer la resolución del Tribunal Constitucional. Hoy día está reunido el comité. Hoy día está reunido el comité político. No tengo ninguna duda que la comisión política de la UDI está exactamente lo mismo, pero del tono contrario. Están reunidos para ver cómo evitan que vía decreto, vía veto, cualquiera sea el instrumento del gobierno, el fallo del tribunal queda firme. Creo que
el fallo del tribunal viene a confirmar de que este derecho constitucional de la negociación colectiva que se buscaba fortalecer, porque lo que queremos es que haya una negociación con poder para los trabajadores, no es que haya sido limitado, se diluye en esta, porque el convenio 83 y el convenio 97 de la OIT señala que los grupos negociadores solo pueden actuar cuando no hay sindicato constituido. Eso es lo que los convenios internacionales que Chile ha firmado son de que cuando no hay cuando no hay sindicato, los grupos negociadores pueden hacerlo. Y hoy día el Tribunal Constitucional confirma que tiene el mismo poder. Y por tanto es un desincentivo a la sindicalización. Yo espero que hagamos el debate de fondo, que es que con esta constitución moribunda se agota el tema de pretender hacer reformas parciales. Pero ya me convencí que hay que ir al tema de fondo y que es una nueva constitución, porque si este Tribunal Constitucional, que nació el 71 con Allende, que ha sufrido muchas modificaciones. Perdón, Alejandro, nació el 70 con Frey. Con Frey, pero el pacto de garantía de la democracia cristiana con el gobierno neopolar. Ese fue el objeto. Por eso, con Allende. Sí, el gobierno fue el pacto de garantía con Allende. Fue cuando pero fue el gobierno de Frei Montalva, eso es lo que te claro, quiero cuando ya cuando estaba la democracia produciendo el cristiana cambio. votó a favor de ratificar, digamos, en el pero Congreso, ya estaba votado la presidencia de Allende. Pero yo creo, cuando yo voté en contra de Letelier, el exdiputado Letelier de la UDI, fíjate que me encontré en la más absoluta soledad. Hubieron 37 votos a favor y el mío en contra. No hubo un debate, porque ahí se quebraron las mayorías. Porque, digámoslo francamente, el TC, al igual que la Corte Suprema y muchos órganos colectivos, lo que hay es un cuoteo 1 y 1. Y en este caso, Letelier pasó a constituir y quebró los temas de mayoría y minoría. El equilibrio que el tribunal pero senador Navarro, me interesa que vayamos despejando justamente algunos temas. Claro, usted plantea la importancia entonces de reformar la Constitución, pero eso es un camino más largo. Lo mismo inmediato. Claro, lo inmediato, porque también otros dicen, bueno, que la CUT y otros organismos recurran a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo conversábamos hace un rato con la directora Lorena Fríes del INDH. Pero o sea, que también son caminos largos. Mientras tanto, ¿qué pasa con la reforma? Esa es la pregunta. A ver, yo creo que el veto tiene sus complejidades, la ha planteado Patricio en torno a cómo se redacta el veto si no conocemos el fallo de manera definitiva. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que abrirse al debate con los involucrados, con los incumbentes, y ver cómo enfrentamos este tema, y no de manera separada. El Ejecutivo no puede actuar disociado de los trabajadores ni de sus parlamentarios. Yo espero que el comité político no se sienta todopoderoso para tener una única opinión. Hay que hacer un debate más amplio de cómo proceder. Lo que ha pasado, si bien es legal, es grave desde el punto de vista de la legitimidad. Ya. Y eso es lo que se ha puesto a prueba ahora, y yo espero... O sea, ¿usted también se inclinaría por un proyecto de ley nuevo? Bueno, el gobierno puede presentar nuevas indicaciones y veamos... Más que indicaciones. Bueno, nuevo, ¿no? Es que el veto sería las indicaciones en el fondo. Es que el veto es el único camino. El único camino, ya estamos en una etapa casi final. Claro. Y si abrimos un proyecto nuevo y se le pone discusión inmediata, estos son 3 días, la discusión inmediata es que se discute ya ahora. Y eso podría generar un debate importante que revele frente a la ciudadanía y los trabajadores posiciones, porque en esto yo diría que EOPL, RN y la UI están pasando piola, ¿no? Porque al final siempre se habla de que el tribunal falló, pero falló porque hubo un conjunto de parlamentarios de la UDI que fue y apeló al Tribunal Constitucional. Sí, claro. Bueno, tiene que haber acuerdo, senadora Pérez. De fondo y de forma. De fondo, esta reforma laboral no es una reforma laboral, es una reforma de carácter sindical para la dirigencia sindical. Nosotros en Amplitud hemos dicho muchas veces, nosotros somos partidarios de la libertad en materia de afiliación sindical. Por lo tanto, a nosotros nos parece que debe haber libertad. Nosotros tenemos muchos dirigentes sindicales en Amplitud y a nosotros nos parece que los trabajadores y trabajadoras deben afiliarse libremente, voluntariamente. Cuando un proyecto de ley o la reforma que presentó el gobierno, el Ejecutivo, lo que te hace en la práctica, obliga a que los trabajadores se afilien a un sindicato, pues si no, no van a tener ninguno de los beneficios ni mejoras que tiene el resto que están afiliados a un sindicato. Entonces, la práctica te está obligando a estar en un sindicato. Eso es el tema de fondo. Ahora, si el gobierno quiere ejercer un veto, está en todo su derecho. La Constitución le da este mecanismo del veto. Son hasta 3 vetos que puede ejercer un gobierno durante su mandato. Este gobierno no ha ejercido ninguno durante su mandato, por lo tanto está en todo su derecho. Nosotros no le tenemos ningún miedo a que un gobierno ejerza su derecho a veto. Pero en el tema de forma, que tiene mucho que ver con lo que estamos discutiendo, Alejandro Navarro, yo te pediría un poco de coherencia con el cariño que te tengo.
Mire, ya, y no solo a ti, a todos los que hablan contra el Tribunal Constitucional y el CERVEL que ha estado de moda estos días. El CERVEL querían un CERVEL con dientes, que mordiera, que fuera fiscalizador, que hiciera la pega. Cuando muerde a la nueva mayoría, entonces ya no quieren que tenga dientes, pues quieren que tenga una placa, entonces no muerda a nadie, porque, pucha, que es malo el CERVEL. Pero déjame hablar, pues, Jano, ya. Después, yo fui la única que no voté por tu destitución cuando tus compañeros de la nueva mayoría te echaron al agua en el Senado por el Corpesca, y que tú tenías harta razón porque había cohecho en el caso Corpesca. Bueno, eso es otro tema. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Entonces ahora cuando el CERVEL muerde a un grupo, entonces todos alegan los mordidos. En el caso del Tribunal Constitucional, perdón, esto no es un tema que uno tiene que decir, mira, esto es herencia de la dictadura. Primero, porque no es de la dictadura militar la creación del Tribunal Constitucional. Segundo, todos los países del mundo o tienen Tribunal Constitucional para verificar la constitucionalidad de sus leyes o tienen Corte Suprema que dirime de igual manera la constitucionalidad o la presidencia de sus leyes. Por lo tanto, eso todos los países lo tenemos. En tercer lugar, este propio Tribunal Constitucional también han recurrido parlamentarios de la concertación. 15 veces. Por ejemplo, la píldora del día después, cuando la UDI, a mi juicio, equivocadamente fue a recurrir, que yo estuve en contra, el Tribunal Constitucional no les dio la razón. Cuando de nuevo la Alianza fue a recurrir contra la ley antidiscriminación, que yo obviamente la voté a favor, por eso estamos en amplitud, también les dio en contra. Y la última vez que fue la Alianza a recurrir contra el cambio que hicimos al sistema electoral binominal, que yo ya estoy cabreada de este binominal, porque hay medios de comunicación, salvo ADN Radio, entre otros medios, que todavía creen que el mundo es binominal, es blanco-negro, es extrema derecha, extrema izquierda. Entonces van y también fueron al Tribunal Constitucional y les dio en contra la razón. Entonces el Tribunal Constitucional, uno no puede aplaudirlo cuando le va bien y atacarlo cuando le va mal y decir, entonces hay que cambiar la Constitución porque fue mal. No, el Tribunal Constitucional, el propio presidente del Tribunal Constitucional, que es el señor Carmona, que es de la nueva mayoría, es militante demócrata cristiano, él mismo dijo, respeten al Tribunal Constitucional, el propio ministro de Interior. Entonces yo lo que pido es coherencia. Las instituciones, con esto termino esta parte de la intervención, las instituciones están viene otra parte ahora. Obvio, para respetarlas, Mauricio, para respetarlas, nos guste o no nos gusten los fallos. Y en el caso de la reforma laboral, yo creo que el gobierno cometió muchos errores en la tramitación y por lo tanto, si quieren ejercer el veto, están en su derecho a hacerlo. Ya, pero ahí es donde se plantea, como planteaba el diputado Melero y también el senador Navarro, hay un tema de tiempos, de estrategia legislativa. No, yo creo que el veto ya no va. Ya estamos sobrepasados por el tiempo. Ya no vaya, sí. Ya, y ahí en eso fue Osvaldo Andrade, presidente de su partido, Gonzalo Marder, quien planteaba también ya estos días de que el veto no, y mejor era una ley corta, una legislación en el fondo que partiera sin la premura. ¿Usted está de acuerdo con eso? Más bien sí. Ahora, convengamos que probablemente quienes nos están escuchando están entendiendo poco sobre el fondo del asunto. ¿Cuál es el fondo del asunto? Todavía no está el fallo escrito, pero aparentemente la idea de que solo pueden negociar, de que cuando hay sindicatos no puede haber grupos negociadores, porque muchos empleadores lo que hacen es trabajar para que se disuelva el sindicato o pierda afiliados y de ese modo poder negociar, ¿no es cierto?, con grupos negociadores que en realidad son gente más bien proclive a los dueños de la empresa. Ese es el problema. Entonces aquí hay un problema de desigualdad profunda en la relación laboral. En ese sentido, Lili, que esto venga a fortalecer al sindicato, ¿cómo no va a tener que ver con lo laboral? Pero por favor, esta discusión es absurda. Perdón, estoy hablando yo. Esta cosa es absurda. No es una legislación laboral, una legislación sindical, pero es una legislación que, entre otras cosas, tiende a fortalecer a los sindicatos para que la relación laboral esté equilibrada. Dicho lo cual, hay un problema de fondo, Mauricio. El artículo 5 de la actual Constitución, tal como se plebiscitó en el 89, establece que Chile se obliga a respetar todos aquellos tratados internacionales vigentes. Hay, entre ellos, algunos de la OIT que tienen ese estatus, que incluye la cuestión de la titularidad, las leyes no la titularidad exactamente, pero que no puede haber representación, digamos que el sindicato tiene que tener la potestad suficiente y por tanto que estos grupos negociadores no deben ser o tener el mismo nivel de jerarquía que un sindicato. El fondo del asunto, recuerdan que en los temas de derechos humanos finalmente la Corte Suprema dijo sí, las convenciones de Ginebra son las que valen, no la ley de amnistía. A ese punto,
es válido. Porque en ese sentido yo escuchaba a Patricio Melero, me pasó muchas veces cuando tenía que ir al Parlamento, y dice, el Parlamento no puede hacer cosas ilegales, pero ¿cómo hace cosas ilegales si hace la ley, pues hombre? A lo más puede hacer cuestiones inconstitucionales. No, bueno, ya, ok. Lógico, pero lo que pasa es que a mí me tocaba reformar la Constitución. Y me decía, lo que estaba haciendo es inconstitucional, pero ¿cómo hacer inconstitucional si justamente estamos reformando la Constitución? Esta Constitución, en materia constitucional, tiene un problema de composición y de quiénes pueden apelar y a propósito de qué a la cuestión de la constitucionalidad de las leyes. Porque insisto en que ese es un tema que, claro, que está en el marco ahora de la discusión constitucional, pero en el intertanto habrá que hacer otra cosa. Sin perjuicio que en paralelo empiecen a correr acciones. ¿Sabe, Mauricio? Es que en el intertanto, en mi opinión, el gobierno lo que deberá hacer es decir, mire señores, el Estado de Chile está obligado a cumplir legislaciones internacionales que forman parte de tratados y que no es una cuestión de que podamos discutir, y en consecuencia debe hacer el planteamiento fuerte al Parlamento, yo creo que a través de un nuevo proyecto de ley, para insistir en este punto y señalar que es una obligación del Estado de Chile, porque si no incumple los tratados internacionales, porque creo que ahí está planteado el problema y creo que ese es el error profundo. Los tribunales constitucionales pueden ser útiles o no, pero también se equivocan, y en este caso se equivocó profundamente. ¿Usted imagina un escenario en el que el gobierno pudiera insistir en la titularidad sindical con ese argumento? Yo creo que sí. Yo creo que, Mauricio, que no. Y no arriesga que se vuelva a caer en el tribunal. Bueno, o sea, no hay peor, y sigamos sin reforma, que la que no es se que eso, persigue. más allá de los principios de lo que cada uno quisiera, no arriesgamos quedarnos sin reforma. puede insistir al menos. Si el gobierno es majadero en esto, no les quepa ninguna duda que vamos a recurrir nuevamente al Tribunal Constitucional. Si lo que no puede hacer una mayoría, Gonzalo, es pasar por sobre la Constitución. Es que depende de qué Constitución se trate. Y además ustedes son buenos para citar. Depende de qué Constitución se trate. Esta es una dictadura de Pinochet y bueno, no tiene legitimidad. Esta es la Constitución del 2005 firmada por Ricardo. Ya la firma del Lago, pero eso no dice mucho. No, pero por favor, llega mucho y tuvo más de 130 modificaciones. Pero ustedes son buenos para citar convenio internacional. Y el Pacto de San José de Costa Rica, que establece el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte, ese sí que no lo consideran. Y cuando la Constitución, en la materia de la ley de aborto, no, pues que ustedes cuando la vida fueron los partidarios de la dictadura como tú, que justificaron la violación de derechos humanos. Tú estás citando acuerdos internacionales, entonces yo te cito el Pacto de San José de Costa Rica, que es clarísimo, y ese hicieron un caso omiso. Ya, pero a ver, estamos enredando. Y también quiero decir, cuando fueron a la misa, conocemos de sobra su posición. Yo creo que el problema de fondo. Mira, yo escuché ayer a déjame terminar. Termina. Mira, yo creo que el problema de fondo que está acá es que en general la izquierda no le gustan las libertades individuales y le gustan las libertades colectivas o sociales. No le gusta la libertad en materia de educación, de que los padres puedan decidir dónde matriculan a sus hijos y si quieren pagar por un colegio particular subvencionado. Ahí hicieron una reforma educacional en que todo es colectivo y anularon esa iniciativa privada. No le gusta que los trabajadores tengan libertades individuales y creen que todo esto tiene que ejercerse exclusiva y excluyentemente a través de los sindicatos. No respetan la libertad y la esencia del trabajador. Y esta es una discusión de siempre, porque la izquierda desde el año 70, cuando se puso el Tribunal Constitucional, nunca le ha gustado el Tribunal Constitucional. Tanto es que Frey lo obligó a tenerlo en el Pacto de Garantías para enfrentar lo que era el gobierno neopopular y apoyarlo en la votación en el Congreso. Siempre la izquierda ha estado reñida con las libertades individuales y siempre prodiga las libertades sociales, como le han puesto el nombre hoy día, porque son los derechos colectivos por sobre las libertades individuales. Y ahí tenemos una diferencia de fondo, porque nosotros sí creemos en toda materia, en lo económico, en lo social, en lo político, en lo educacional, creemos en las libertades individuales. Pero no en lo valórico, Pato. También. En toda materia de libertades creemos, digamos, que ahí es donde está el eje de nuestro actual. Y eso es lo que consagra la Constitución de Ricardo Lagos. Cortemos con el tema de demonizarse, fija, en la Constitución y ponerle orígenes que diputado. Lagos quiere tener su propia ahora. Acaba de editar un libro y todo. Pero ese es otro tema. Senador Navarro, usted quisiera decirte que, mira, ayer estuve con Monseñor Francisco Chomalí en la Catedral de Concepción. Hizo una homilía extraordinaria. ¿No ardió la catedral, chicos? En la catedral, yo decía, Monseñor, de verdad, y dijo una cosa: la Iglesia Católica aprecia a los sindicatos y apoya la sindicalización. Que es la doctrina del Padre Hurtado, porque los sindicatos contribuyen y no hay que demonizar a los sindicatos. Y yo siento que la UDI en este tema demoniza a los sindicatos. Lo que queremos es de que efectivamente haya mejor empresa. Y cuando la empresa gane más, también ganen los trabajadores. Porque efectivamente, sin empresa no hay trabajadores, no hay crecimiento, no hay desarrollo. No obligando. Y yo quiero decir de que los socialistas y la izquierda respetamos fundamentalmente la libertad individual, pero queremos que esa libertad individual se sume a la creación colectiva, que es la única manera de que esa realidad individual se pueda desarrollar.
en definitiva, el medio también influye. Y digo esto porque puedo escuchar al señor Luxi y a todos los empresarios salir a la cancha esta semana. Uno dice, el 1% más rico de este país salió a la cancha a defender sus intereses. Y en este fallo del Tribunal Constitucional han ganado los poderosos, han ganado los empresarios. Ha ganado el 1% más rico, porque en Chile el problema no es de la extrema pobreza, en Chile el problema de la extrema riqueza, la extrema concentración de la riqueza. Vamos a seguir conversando en este panel de Hablemos el Lunes. Vuelan los minutos, tenemos que hacer una pausa. Estamos con la senadora Lili Pérez, el senador Alejandro Navarro, el diputado Patricio Melero y el académico y político Gonzalo Marner, como precisaba Alejandro Navarro. Seguimos conversando. Antes que eso, déjenme contarles que cada cosa que lees en as.com está escrita con la pasión de todo un estadio. Por eso, si los deportes son tu pasión, lee as.com. Videos, columnas, deportistas de culto, audios y reportajes exclusivos. As.com, el portal deportivo en español más visitado del mundo. As.com es pasión. Y esto que les tengo que contar es bien curioso. Si un che se encuentra con un cachai, sale un cachai che. Si están así de cerca es porque ahora Córdoba es low cost y está a una tarifa de lanzamiento irrepetible. Viaja por $29 más impuestos por tramo. Compra ahora en skyairline.com y viaja desde julio. Ya volvemos. Vaya. Hablemos el lunes. Hablemos el lunes. Solo por ADN 91.7. La verdad con todas sus letras. Mauricio Hoffman conduce la discusión. Hablemos el lunes. Solo por ADN 91.7. Actualidad, deportes, noticias. Estamos de vuelta en Hablemos el Lunes. En los comerciales estábamos conversando justamente que en todas las democracias occidentales, al menos alguna instancia revisora de la constitucionalidad de las leyes hay. Tribunal Constitucional, como decía antes la senadora Lili Pérez, Corte Suprema, pero ahí entramos a la discusión. Déjenme resumir brevemente porque me parece interesante para nuestros auditores que hay cuestiones mejorables en el actual sistema y usted mismo, diputado Melero, también lo admitía así. Podría mejorarse la composición del tribunal, de sus integrantes, desvincularlos tal vez de una militancia política partidista tan reciente al menos, o como plantea el senador Navarro durante los comerciales, elevar los quórum para llevar requerimientos al Tribunal Constitucional para que no sea solo por motivos políticos, como muchas veces se sospecha que se recurre a él. Por ahí va más o menos la discusión, pero sería un tema en el que podríamos entrar también en el marco de la discusión constituyente, ¿no? Eso es muy interesante con respecto al origen, porque efectivamente hasta el día de hoy sus integrantes se han cuoteado políticamente, binominalmente. Claro. Va a venir ahora una nominación, tengo entendido, que nos va a llegar al Senado de composición del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que pasa por la Comisión de Derechos Humanos, Alejandro. Así es. Que a mí me sacaron de la Comisión de Derechos Humanos. Yo la presido ahora. Y que ahora la preside Alejandro. Él no me sacó en todo caso, ¿eh? Fue la alianza, lo mismo que le quieren hacer a Pepe Out, perdón. Sí. Pepe Out renunció al PPD, entonces el Vamos PPD hoy día sale en el diario que le van a quitar las comisiones. Yo cuando renuncié a RN a mí me quitaron las Y comisiones. el PS me las quitó a mí todas. Entonces esa es la libertad a veces que hablan los partidos, porque nos dejan sin comisiones. Entonces, en Derecho Humano se verifica la pertinencia de las personas que se presentan y ahora hay de nuevo una nominación al Instituto de Derecho Humano, que yo espero que una vez más sea realmente que venga personas con Pero ahora peso. no seguimos ante una realidad, senadora, que es el hecho de que en este tipo de designaciones normalmente tiene que haber acuerdos o negociaciones políticas. Muchas veces hoy nombramos a uno de los tuyos para que a la siguiente nombremos a uno de los nuestros. Sí, lo único que yo pido y el cuoteo es que ese inevitable. nombre... Y en una de esas hay que decir bienvenido al cuoteo, porque si no quizás que tendríamos. Mauricio, lo único que yo pido es que siempre las personas que se presenten, a mí más que su filiación política me importa que sean personas con trayectoria en los temas. Y lo mismo me pasa con las presidencias de las comisiones, que sean personas con expertise, que entiendan las materias, que se las jueguen, que tengan tradición en las materias. Yo creo que eso es lo único que uno pide, digamos. Lo no que se le solamente cuestionó como en su minuto a la parlamentario. senadora Van Rieselberg en la Comisión de Derechos Humanos. Y no solamente ella, hay muchas otras comisiones que Oye, pasaron lo pero mismo. lo que yo veo, bueno, Mauricio, al menos Patricio en Melero. este panel acá, que nadie está planteando que se disuelva el Tribunal Constitucional, que no exista, ¿ah? Y yo creo que eso es un hecho positivo. ¿Lo ratifica, senador Sí, Navarro absolutamente. y Gonzalo Marner? Sí, Ahora, organismo obviamente tú puedes revisar siempre se puede revisar la composición. Recordemos que fue en la Constitución de Ricardo Lagos del 2005 que se amplió las atribuciones del Tribunal Constitucional, su composición, su integración, sus atribuciones. O sea, esta no es el Tribunal Constitucional del gobierno de Frei Montalva del 70,
vastamente utilizado por el presidente Allende, 15 veces utilizado por la Concertación y la nueva mayoría en los últimos 10 años, sino que es muy distinto y fue ratificado, reformado, como digo yo, en el 2005. Y la reflexión es por qué es necesario una instancia que revise la constitucionalidad de las leyes y no opere simplemente la mayoría del Parlamento. Y es que ahí está justamente, creo yo, la razón. Y es que una mayoría puede, por el simple hecho de tenerla, pasar por sobre derechos constitucionales que son fundamentales para los ciudadanos. Es muy alta la tentación de hacer eso. Y obviamente alguien tiene que poner un resguardo y tiene que decir, mire, esto hasta aquí llegó. Lo tenemos también en materia de control financiero. La ley de estabilidad financiera no permite pasar sobre un 1% en el gasto, ¿cierto?, en materia de la administración del presupuesto. O sea, los países necesitan... Pero se cambian por ley todo eso, ¿eh? Igual sí, que el máximo de 20% de funcionario contrata. Es que el simple juego de las mayorías y las minorías... Sí. Es que ustedes no creen en la mayoría, ustedes creen que las minorías son las que tienen que mandar, por las de derecha. Pero si fuera por mayoría y minorías, Gonzalo, permíteme decirte 2 comentarios. La reforma laboral desde el día 1 tuvo más rechazo ciudadano que apoyo ciudadano. Nunca la reforma laboral logró convencer. Segundo, desde la comunicacional de la derecha. No, pero si ninguna de las reformas, si ustedes tienen éxito, nos derrotaron comunicacionalmente. Lo dijo la presidenta Bachelet. Saquemos el tema para ir, diputado Melero, a otra materia. Las mayorías y las minorías. Entonces, si fuera por eso, ninguna de las reformas que el gobierno ha llevado adelante deberían de implementarse, porque todas han tenido desde el día 1 más rechazo que apoyo ciudadano, ¿no? Patricio, y la reforma laboral ha tenido un amplio rechazo, no solamente de los empresarios, Alejandro, no sea injusto. Tuvo mucho rechazo de importantes personeros de la Concertación, de Sarco Luxi, de Albornoz, que fue director del trabajo, de varios senadores y de importantes personeros del mundo de la nueva mayoría que encontraban que esta reforma laboral iba... La democracia cristiana. Esencialmente, eso le iba a apuntar, esencialmente la democracia cristiana. En contra de lo que se está haciendo en el mundo. Hubo mucho debate, hubo mucho... En fin, entonces no empecemos hoy día... Pero no revivamos esa discusión. Yo te reitero, yo soy partidario de mantener el tribunal constitucional, pero hay que cambiar la Constitución. Porque si la Constitución dijera de que el sindicalismo es un derecho constitucional, la sindicalización, y la Constitución dijera que hay que fortalecer los sindicatos para la participación ciudadana, si la Constitución dijera que el agua es de propiedad del Estado, y si la Constitución dijera que el cobre tiene que pertenecer, digamos, y no es concesionable, sino que tiene que ser administrado por el Estado. Es decir, si yo cambio la Constitución y la hace la mayoría de los ciudadanos, muchos de estos preceptos por los cuales la UDI ha recurrido serían constitucionales. O sea, porque estarían en la Constitución. Pero ahí no le va a gustar el Tribunal Constitucional a Patricio Melero. Ahí sí entonces, no. yo quiero decirte, cuando la UDI y Renovación Nacional recurrieron en contra del libre acceso a las playas, ríos y lagos, cuando decretamos el acceso libre, ellos recurrieron y hoy día hay que pagarle al propietario, hay que hacer una senda, pero recurren, por cierto, en defensa del sacrosanto derecho a la propiedad. Yo creo que vamos a cambiar el derecho a propiedad en la Constitución. Pero desde su derecho que tiene más defensa que la vida. Desde su Navarro, desde su sector senador Navarro. Esa es la opinión de Alejandro Navarro. Por suerte minoritaria. Quiero decirte de que ordenemos la conversación. Senador Navarro, desde su vereda muchas veces se ha cuestionado que la actual Constitución, heredera de la de Pinochet, define un modelo. Pero lo que usted está planteando, si lo entiendo bien, es también que la futura Constitución defina otro modelo. O sea, que la Constitución sea la que propicie el modelo de gobierno. Al país real. En esta Constitución no están representados todos los chilenos. Hay gente excluida, las minorías. A ver, esta es la única Constitución de América Latina que no reconoce la existencia de los pueblos originarios. Por favor, el 10% de nuestra población tiene su origen en 7 u 8 etnias que hay en Chile. Los mapuches, que son el 90%, no están reconocidos. La única Constitución. Entonces, una Constitución debatida por los ciudadanos podrá regular el derecho a propiedad para tener sentido común, para tener, digamos, el bien común, pueda ajustarse al derecho a propiedad. Porque te quiero decir que cuando tenemos que hacer grandes obras, hay que pagar en oro para poder realizarla. Porque aun cuando hay un gran bien común, si la propiedad es privada, lo que hay que pagar es una millonada, cuando efectivamente son para tratar temas que son de bien común. Yo estoy, por ejemplo, de poner un impuesto al uso del agua de mar. Tengo un proyecto de ley. Está bien, pero... Para las mineras, para las termoeléctricas... Perdón, panelista. Es que vamos a empezar a hablar ahora de la Constitución y tenemos otro tema. Cuestiones más inmediatas que tratar. El próximo lunes, pero en todo caso la Constitución no es para poner todo lo que uno quiere, sino que es un pacto social de derechos y de deberes. Con los ciudadanos. Con los ciudadanos, un pacto no social. Con la élite. No con Lago y su libro, no con este proceso constituyente del gobierno que es muy acotado. Escucha, nosotros te escuchamos. Entonces, volvamos a la contingencia, porque la semana apremia. La nueva mayoría, Gonzalo Martínez, está en un entuerto muy difícil con su inscripción para las primarias.
Parece ser que no le va a resultar su gestión ante el CERVEL. Da la impresión pero no por que culpa incluso, del CERVEL, por culpa de ellos. No, por culpa de que no haya acuerdo en definitiva, porque además ya se está reconociendo que aquí la falla no es que la senadora Allende llegó atrasada, ni que faltaron firmas, sino que no hay acuerdo, por eso no están las firmas, ¿no? ¿Usted lo reconoce así, Gonzalo? Absolutamente, yo no estoy para nada en la primera línea de esos asuntos, pero hasta donde entiendo, efectivamente no hay acuerdo. Y esta es una coalición extremadamente amplia. A mí siempre me impresionó que la presidenta Bachelet lograra reunir a la base cristiana y al Partido Comunista, que fueron los actores de la Guerra Fría en los 60. Fue un mérito de ella, pero tiene dificultades esta coalición. Y por eso es que yo creo que, lo hemos conversado en otras ocasiones, es probable que sea bueno que el sistema político nuestro, con el sistema proporcional que va a empezar a regir, eventualmente introduciendo, por eso que es buena esta reflexión constitucional, a lo mejor un régimen semipresidencial, en donde las coaliciones sean menos rígidas que las actuales y en donde eventualmente tal vez no haya acuerdo programático ya entre la izquierda que está en el Parlamento y una parte más cristiana, no toda, y no hay acuerdo nomás, pues si no hay acuerdo laboral, no hay acuerdo tributario, no hay acuerdo educacional, entonces se hace muy difícil. Claro. Pero sí pudiera haber pactos más transitorios y más acotados de gobierno. Es muy difícil ofrecerle a los chilenos cosas en donde los que van a llevar a cabo aquello que se ofrece finalmente no creen en ello. Entonces, usted está no solo, como quien dice, pronosticando, sino propiciando más bien un sinceramiento y una escisión de la nueva mayoría. Sí, porque en ese sentido entonces los ciudadanos van a hacer, a ver, si usted quiere educación privada en la línea de Melero, no quiere más impuestos que pague el 1% más rico, y así sucesivamente, entonces, entonces no vote por este pacto que tiene componentes de centro izquierda más nítidos, que sí creen en derechos laborales, impuestos para los más ricos, el agua cautelada, digamos, por el Estado. En fin, entonces, porque si no, se elige para una plataforma, el programa de la presidenta Bachelet, que lo firmó todo esto Ignacio Walker, pero el propio Ignacio Walker se dedicó durante los 2 primeros años de la presidenta Bachelet a trabajar en contra del programa que había firmado. Entonces yo creo que hay un problema de coherencia política básica a esta altura y que eso daña la democracia y el prestigio de la democracia. Gonzalo, yo creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo en lo siguiente. Yo creo que lo que pasa es que el sistema binominal hizo agruparse a lotes por un objetivo y que en fondo tenían pensamientos absolutamente distintos. Nosotros, por ejemplo, en Amplitud, yo escuchaba al diputado Melero y él dice... teníamos en común, perdona, sí, Liliana, ustedes tenían un enemigo común, pero eso ya pasó hace mucho rato. Un valor común que era la democracia. Pero ustedes ya están absolutamente... Pero ahora ya es otra etapa, por supuesto. Entonces, pero hablando del CERVEL... Alejandro, déjame decir lo siguiente, pero yo de verdad creo que cambiar el binominal, que todavía no se ven los efectos, o sea, a ver recién el próximo año en la parlamentaria, y que yo estoy orgullosa que nosotros hayamos contribuido a eso con Amplitud, es transparentar lo que piensan realmente los partidos políticos. Porque yo creo que tiene que existir en nuestro país una derecha conservadora, un centro político de ideas liberales y una izquierda ideológicamente más de izquierda y una centroizquierda de ideas más liberales, que eso es lo que ha existido, pero que tenían que agruparse en estas dos coaliciones blanco-negro y que al final eso no permitía los matices y hacía que internamente dentro de la coalición hubiese demasiada tensión, demasiado ruido. Yo creo que es mucho más transparente y mucho más suelto relacionarse. Ahora es interesante todo esto porque uno empieza a anticipar un escenario político que va a dar un vuelco el otro año, pero este año tenemos una situación rara porque hay elecciones municipales que donde no hay binominal ni nunca lo ha habido. Que lo creo que es súper... Pero donde los pactos con miras a lo que venía después sí negociaban binominalmente. Pero en el fondo hay binominal porque no hay segunda vuelta. Pero es malo que los pactos vean esta elección municipal como un botín de guerra. Pero porque no lo hacen. A ver, mira, pero yendo al CERVEL porque me interesa, porque mira, fíjate que hace mucho tiempo que yo no recuerdo ni que la vieja concertación y la actual mayoría estuvieran en un problema atrapados sin salida. Porque si le dobla la mano al CERVEL, habremos destruido la legitimidad y la credibilidad del organismo que, como decía Lili, contribuimos a fortalecer. Porque el CERVEL tiene que financiar las lucas, las plata, que se gasten bien, de que la gente y los candidatos no gasten más de lo que le ordena la ley y revisar cuánto gastan y en qué gastan. Es decir, el corazón y el meollo de la actual crisis política por corrupción y dineros negros en la política. Y por tanto es el CERVEL el organismo que buscamos fortalecer, yo creo que bastante poco. Yo lo dije, porque además los partidos van a contratar sus propias compañías auditoras. O sea, ellos hacen su auditoría propia y la presentan al CERVEL. Solo quiero decir de que esto se parece cada día más a una pelea de borracho en un bar donde nadie sabe cómo comenzó ni quién la partió. Porque nadie sabe el origen de nada.
si estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo, si no lo dejaron entrar porque la Isabel Allende llegó tarde, si efectivamente era a las 12, si tenía que estar presente o no estar presente, de cuerpo y alma. O sea, claramente tenemos un enredo que no tiene salida. Porque si la apelación, la tercera apelación, yo escuché que el Partido Socialista iba a hacer una apelación, le doy la mano al CERVEL, el CERVEL cae en su legitimidad y la ciudadanía no va a confiar en que los partidos vayan a gastar la plata que les den bien y han quedado sin control. Y si no pueden haber primarias convencionales, lo ha dicho Ramón Briones, Hernán Bocelay, la ley, primarias legales. No pueden haber primarias convencionales, porque la ley establece un tipo de primaria. Y si no, despejamos esa variable, porque si no, ¿para qué hacemos una ley? Y además, ¿cómo puede haber primarias sin campaña? Porque no hay cómo las primarias legales dan la base de la legitimidad de todo el proceso. Claro. Y por lo tanto, está fuera el tema de las primarias convencionales. Si alguien intenta hacerla, te aseguro que va a haber acciones legales de diverso tipo para impedirla. Y por lo tanto, se ha quedado sin instrumento. Y lo más probable es de que el CERVEL ratifique de que efectivamente actuó en apoyo a la ley y los partidos tengan que recurrir a las encuestas. No sé cómo lo van a hacer, pero el inconformismo y el rechazo a las bases es tremendo. En todas partes hay mucha molestia con los partidos dentro de los propios militantes. Aparte que puede ser un escenario tanto peor que es que impera la ley de más fuerte. ¿Cómo va a resolver este tema? Y creo que es un error que la coalición, mi coalición, tiene que enfrentar. Porque yo creo que esto puede ser el pie de un cisma mucho más importante. ¿Es pie también de un cisma como ese, senador Navarro, Gonzalo Marni? Y le pregunto también a los que están en la vereda más opositora, la salida de Pepe Out, dicho sea de paso, mientras conversamos, estaba Pepe Out en su partido renunciando ya formalmente al PPD. Voy a referirme al tiro de Pepe Out. Solamente un comentario de la fallida inscripción de las primarias de la nueva mayoría. No son otra cosa más que la expresión del grado de descomposición, de falta de unidad, de proyecto que uno ve al interior de la nueva mayoría y el fracaso de ella. Si esta semana pasada fue, Mauricio, una semana negra, votaron en contra en un lugar y en otro los miembros de la nueva mayoría en la ley corta de control de identidad. Votaron divididos en materia de reforma laboral. Fueron incapaces de inscribirse en el registro electoral. Entonces, hacen caso omiso de las cifras de desempleo que se lo venimos diciendo hace rato. Nos dijeron que ninguna de estas reformas iba a afectar el desempleo y resulta que hoy día hay más de 600.000 chilenos cesantes y el gobierno no dice ni una sola palabra. ¿Sí? Esta cuestión es un grado ya de insensibilidad sobre los efectos que están generando con sus malas políticas muy grande. Lo de Pepe Out, 2 palabras. Yo creo que lo de Pepe Out también es expresión de lo mismo. Es la insatisfacción de un dirigente muy importante, expresidente del PPD, frente a la forma como se está gobernando su partido y frente a la forma como se está posicionando ante la sociedad. Yo he escuchado hoy día en la mañana a Jaime Quintana decía, pero el PPD se define como un partido de izquierda. Yo vi los orígenes del PPD y era un partido que tenía un matiz y una diferencia con el partido socialista. Se cambiaron los estatutos. Se cambiaron los estatutos. Entonces, cuando Pepe Out dice, yo siento rabia de estar en el partido, no comparto los dichos de Quintana sobre la retroexcavadora y se siente desagradado dentro del partido, Pepe Out no se fue, lo empujaron a que se fuera. Y me temo que detrás de él pueden venir otros. Porque cuando tú te sientes tan inconfortable, tan poco representado por un partido que fundaste y que hiciste, bueno, obviamente no le dejaron, creo yo, otro camino. Siempre va a venir el alegato, decir, bueno, se podría haber quedado adentro, la batalla hay que darla adentro, no es leal irse de un partido. Está bien, pero todas las personas, creo yo, tienen un límite. Bueno, aquí tenemos a dos participantes en este panel que también se han ido. Mucha ropa tendida. Claro. Panel. Sí, Alejandro Navarro dejó el PS, Lili Pérez dejó RN. A ver, y ahí cerramos contigo. Es un síntoma, por algo nos hemos ido, ¿no? ¿En qué se parece, en qué se diferencia, no? La salida de Out a la de ustedes. Bueno, la mía es muy parecida. Mis ideas, no solamente las mías, también de diputados que se fueron. Nos fuimos juntos casi simultáneamente de Renovación. Yo entré siendo una niña de RN a la Juventud de Renovación a los 24 años. Me fui después de 24 años de militancia y la verdad es que fue precisamente por lo mismo, porque mis ideas liberales no tenían espacio. Yo votaba a favor la ley antidiscriminación, toda la bancada de senadores en contra y no solamente en contra, requerían al Tribunal Constitucional en contra, a favor la píldora anticonceptiva de emergencia, ellos en contra, el acuerdo de vía en pareja que impulsó el gobierno del presidente Piñera, ellos todos en contra y alegaban en contra. Entonces ya al final no era una cosa, era todo exactamente igual. O sea, había un desprecio sobre los temas valóricos de la libertad individual en que yo sentía que ya mis ideas no tenían espacio, entonces yo preferí que era mejor no estar, porque al final era una tensión infinita, ya no era el partido al que yo había entrado.
Yo entré a la política sin pituto, no soy hija de políticos, no vengo de ese mundo y por lo tanto todo el camino que yo he tenido en la política lo he hecho gracias a la gente que me apoya. Yo no soy un invento en la política, nunca me regalaron así un cupo poniéndome una galletita al lado, yo siempre he competido. Entonces, la verdad es que yo preferí que era mejor estar en un partido que realmente me representara. En el caso suyo, yo dije que renunciaba al Partido Socialista, pero no al socialismo. Claro. Sigo siendo socialista. Tuve un fuerte debate en materia de gratuidad en la educación. Tuve un fuerte debate sobre la nueva constitución y la asamblea constituyente. El partido tomó decisiones. Me acuerdo, fui derrotado. Dijimos que había que terminar con la particular subvencionada y ir a un fuerte rol del Estado. Se votó en el Partido Socialista y ganó el que se mantuviera la educación particular subvencionada. Y en materia del proceso constituyente, el tema de una asamblea constituyente fue tratada de chavista, era un tema, digamos, había que haber una crisis política para que existiera una asamblea constituyente. Y yo era partidario que hoy día hay una crisis de legitimidad, de representación y de participación. 6 de cada 10 chilenos no participan, esta es una crisis. ¿Y lo de Por Pepe, tanto, lo que hicimos fue formar otro partido. Y jamás vas a escuchar de mí, Mauricio, Gonzalo, una crítica a mi partido. Lo quiero, 26 años en el Partido Socialista, a ti te forma. Sigue diciendo mi partido. Lo que te quiero decir es de que uno tiene una matriz. Solo que hoy día creo que yo contribuyo más al socialismo desde el MAS. Desde un partido que tiene mayor libertad, que crece, que llega a un sector que el Partido Socialista se alejó definitivamente, que es el sindicalismo, que son las bases sociales, y el MAS lo constituye hoy día mucho o esencialmente dirigentes sociales. Y en lo del PPD, lo de AUT, ¿puede ocurrir? ¿Ve usted también, como decía Patricio Melero, que puede haber otras salidas? Mira, ¿no? tal vez sea la crisis de los 25, AUT se fue a los 28, yo me fui a los 26, la Liga a los 24, algo pasa después de un periodo. Yo llevo 25 y no me salgo. Pero ¿dónde te irías, Pato Melero? No hay otra. No puede ser independiente. Yo creo que lo de AUT forma parte de la reflexión amplitud personal. que no voy a ir. No, nosotros somos liberales. Él es un experto Pato. electoral, yo no sé qué está pensando No Pepe AUT, pero él alguien siempre ha conservador. anticipado y es de los pocos que siempre ha acertado en las proyecciones electorales. Sí, pues. Y yo siento que él siente de que en esta vuelta los partidos van a ser castigados. Yo siento de que va a haber un castigo electoral. Hay dos fantasmas, el abstencionismo y el populismo. Oye, pero van a haber muchos populistas, van a haber muchos candidatos más. Yo apuesto entre 13 y 15 candidatos presidenciales y el abstencionismo que puede llegar al 30% y tal vez sea mejor ir Gonzalo sin Martín. partido. hace mucho hablar de las primarias, Gonzalo, ¿cierto? Palabras al cierre, ya, porque estamos sobre la hora. Es nada, es lavado de imagen, porque el que tiene mantiene, eso es lo que estamos viendo en los bloques. Claro, a ver, yo creo que, insisto en el argumento. Pepe AUT es una persona que fue socialista muchos años, luego en la opción entre PPD y PS, porque nosotros primero creamos el PPD y yo fui del grupo que lo creó, ¿no es cierto?, por razones instrumentales, pero porque el Partido Socialista estaba en la clandestinidad, ¿verdad?, ilegalizado. Era ilegal. Por el partido de Melero, claro. Y entonces, en ese sentido, Pepe prefirió, ¿no es cierto?, un partido que tenía un componente liberal, como él acaba de declarar. Y yo considero que eso forma parte de la libertad de cada cual. Yo creo que no hay nada más personal e íntimo que la adhesión a un partido, una ideología. Y además la gente, por un lado, tiene derecho a cambiar y por otro, a lo mejor el partido cambió y él ya no se siente representado en el ideario. Y por tanto yo no le daría ningún dramatismo, francamente, a este tema. Tampoco se trata que lleguemos como al caso de Brasil, donde la gente se cambia de partido alegremente por razones puramente instrumentales. Pero, en fin, yo creo que es sumamente respetable la opinión de Pepe. No creo que genere mayores trastornos. Es una decisión, creo, libre. Y que por ahora es individual nomás, ¿no ve usted otro Yo entiendo ahí? que sí, porque él mismo declaró que él tampoco estaba llamando a otros a renunciar. Digamos. Bueno, queremos agradecerle a Gonzalo Marner, Patricio Melero, Alejandro Navarro y Lili Pérez. Podemos ver el tema de Brasil. Buena semana para todos. El golpe blando contra Dilma Rousseff. Los auditores de ADN vienen y a 10 días más la ustedes, votación. En Brasil. Otro tema para las próximas semanas, sin duda, a ver si los tenemos de vuelta por estos micrófonos. Muchas gracias a todos. Buen lunes. 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 Muchas gracias a todos. Buen lunes.